A ver, esperen, cojo la chuleta. Ya. Muy buenas noches. Chuleta se dice en España a la copia, al papelito o a lo que te escribes aquí. Entonces, hablando de nombres, es un nombre que me parece muy raro. Pero bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es una gran alegría poder estar en este espacio tan bonito. Muchas gracias a Casa América por permitirnos estar aquí y por poder contar algo como tan relevante como serán estos proyectos que nos van a contar a continuación. Tenemos 3 maravillosos proyectos que han sido destacados en 2 categorías de la BID. La BID siempre busca destacar algo más allá del diseño y por eso siempre tenemos las categorías normales, tradicionales, como lo son diseño gráfico, diseño de producto, diseño digital, de espacios, pero siempre también queremos incidir mucho en lo que llamamos categorías BID, categorías transversales o especiales. Diseño y desarrollo, diseño y sostenibilidad, diseño para todas las personas, hablando de la inclusividad, y pues hoy tenemos 3 grandes ejemplos de lo que es diseño y desarrollo y diseño y sostenibilidad. Entonces, ahora es donde cojo aquí. Bueno, los 3 proyectos, tenemos Seibo, desde Perú, Susan Wagner, nos va a hablar de su proyecto. No voy a presentar los proyectos porque ya ellos se encargarán y qué mejor que ellos para contar cada uno de los proyectos. Luego tenemos a Roberto Juárez y Leonel Monterrosa con el proyecto Puliendo Talentos desde El Salvador, y Gonzalo Rojas con el proyecto Mochacó Transparent Made in Patagonia desde Chile. No quiero extenderme más, simplemente agradecer de nuevo, y de verdad que no me canso de agradecer tanto a estas personas que están aquí como a todos los participantes, las personas que vienen a escuchar los proyectos, las personas que tienen una ilusión en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Muchas gracias, porque de verdad que este proyecto es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Gracias. Creo que tenemos una sorpresa que les hemos traído desde bien lejos, creo. Y podemos Empezamos con el proyecto Seibo por Susan Wagner. El tema de buscar este gran producto denominado así Seibo partió un poco de la Pues mira, mientras solucionamos esto, yo creo que vamos a poner otra presentación. Empezamos. Si quieres, Gonzalo, empezaremos por Mochacó. Me voy a ir por un pendrive para volver a poner el video. Bien. Y mientras tanto, Gonzalo, por favor, si nos presentas. Y el USB, si lo ponemos de nuevo. Hubo un señor que se llevó el USB, ¿te acuerdas? Sí, al que terminó el streaming. Gracias, mi nombre es Gonzalo Rojas, yo soy director ejecutivo del emprendimiento Mochacó. Mochacó es el resultado de 2 sueños que se unen hace un par de años atrás. Un sueño de Manu y de Eric, que tenían esta idea de desarrollar un proyecto inclusivo, con impacto ambiental,
y que incorporara gente de las localidades rurales del sur de Chile. Y otro sueño que nació hace 12 años atrás de una empresa que formé con unos amigos, que trabajamos en la industria acuícola y que queríamos hacer las cosas de forma distinta de como lo hacían el resto de las empresas del rubro. Y hemos estado trabajando 12 años en ese ámbito. Y es divertido. Les voy a contar una anécdota bien breve. Cuando Eric y Manu llegan a presentarse con nosotros, empiezan a presentar sus proyectos, sus diseños, y mis socios, yo no estaba en ese momento, mis socios dicen, mira, nosotros nos interesa el proyecto de ustedes, es muy bonito, nosotros queremos hacer algo como esto, y muestran una foto, y era uno de los productos que habían diseñado ellos, entonces se quedan mirándolo, Manu y Eric, somos nosotros. Entonces, este sueño se juntó y empezamos este emprendimiento hace un par de años atrás con Manu y Eric. Les voy a contar brevemente qué es lo que es Mochacó. Somos 6 emprendedores. Mochacó es el anagrama de Cochamó, que es una localidad en el sur de Chile, en Chile Austral, donde viene nuestra amiga Eliana. Eliana es artesana que trabaja con nosotros y la invitamos a venir a la Bienal. Mochacó es Cochamó al revés, básicamente. Y en el proyecto nos inspiramos en modelos de economía circular para desarrollar una cadena productiva que incorporara distintos elementos, tanto locales de las zonas rurales. Perdón. Es la hora que tengo que llamar a mi hijo este momento, así que siempre me suena la alarma. Mis disculpas. Mi hijo me va a matar ahora. Ya lo pagué. Me disculpa a todos. Empezamos con este emprendimiento y empezamos a desarrollar este proyecto socioambiental en el que nosotros queríamos incorporar gente de las, como les comentaba hace un rato atrás, de las zonas rurales, y empezamos a crear la marca y a desarrollar la marca y a desarrollar productos que incorporaban desechos de la industria acuícola que nosotros generábamos de nuestros clientes. Nosotros trabajamos en Sorken, confeccionando redes, haciendo mantención de redes, y no son nuestros desechos, pero son los desechos de nuestros clientes y pasan por nuestras instalaciones. Entonces nosotros veíamos que se generaba todo este tema de desecho para el medio ambiente y queríamos tener un impacto positivo y tratar de recuperar, reutilizar o reciclar todos estos elementos. Aquí, brevemente, Cochamó está ubicado en el sur austral de Chile. Aquí se ve Chile una larga y angosta faja de tierra y estamos ahí en el sur. ¿Tiene puntero? Aquí en la flecha. El puntero aquí. Ahí, ¿se alcanza a ver? Ahí. No, en la pantalla no se ve. Bueno, y Eliana viene de esta zona, aunque ha pasado por todo el mundo, viajado por todo el mundo, y vive, y su familia es de la zona. Y estamos trabajando con artesanas de esa zona, y lo que hacemos, nuestra marca tiene 4 pilares importantes: comercio justo y transparencia. Comercio justo es bien ambicioso, tiene muchos elementos comercio justo, que el día de hoy no cumplimos todos los elementos, porque significa tener igualdad de género no solo en la parte de producción, sino que también en la gerencia o en la parte ejecutiva, y hoy día somos puros hombres. Pero estamos tratando de incorporar la máxima cantidad de elementos de comercio justo y transparencia. Mucha de nuestra información, si ustedes se meten en nuestro Instagram, van a ver cuánto es lo que cuesta nuestro producto, cuánto es lo que le damos a las artesanas, cuánto es lo que gastamos en la operación y cuál es el margen que queda. Productos con impacto, porque estamos reutilizando o reciclando o utilizando productos de reciclaje en algunos casos para el desarrollo de estos productos, y la inspiración que viene del lado de nuestro director creativo, que es Manu, que es la base de todo este proyecto que tenemos, es la base creativa de nuestro proyecto.
En las artesanas, en los procesos de confección de productos hay distintos elementos, distintas personas que participan del proceso. Por ejemplo, Fabiola trabaja, es tejedora, es de Pueblo. Gloria trabaja en el teñido con materiales, cáscaras de cebolla, en general muchos productos naturales ocupamos en el proceso. Y Eliana, que nos acompaña, es confeccionadora. Todo esto nos permite generar distintos productos artesanales que después comercializamos y vamos vendiendo y vamos ofreciendo a los clientes en distintas partes, ya sean en locales. Hablamos con las mismas empresas que generan estos desechos, que nos compran estos productos y los venden o los entregan, los regalan a sus clientes. Nuestras primeras creaciones fueron market bag, llaveros, morrales, que las fuimos desarrollando en esta primera etapa de creación de nuestro emprendimiento. Y después, con el apoyo, me acordé de un comentario que hizo una jurado el día de ayer, que está aquí presente. El diseño es colaborativo y en este caso invitamos a Constanza y Benjamín. Constanza también nos acompaña aquí. Saluda. Los invitamos a participar en este proyecto, a ayudarnos a desarrollar productos y el conocimiento de ellos va por los zapatos. Por lo tanto, nos aportaron mucho en el desarrollo de estos productos que son zapatos con redes del proceso de desecho, del proceso de confección, Tenemos portacredenciales, otros productos, y con el tiempo hemos ido desarrollando distintos productos y vamos a seguir desarrollando distintas colecciones todos los años para ir abarcando, desarrollando nuevos productos, poder reutilizar más. Si bien trabajamos con productos de reciclaje, creemos que en el reciclaje hay un proceso industrial adicional, por lo tanto tratamos de enfocarnos en lo que es la reutilización. Lamentablemente la reutilización ocupa mucho menos volumen de productos o de desechos que el reciclaje, pero es algo que nos motiva mucho a nosotros el estar tratando de no generar nuevos procesos productivos. El impacto que hemos desarrollado hasta el 2022, hemos reutilizado cerca de 24.000 metros cuadrados entre Mochacó y Sorquen, efectivamente no reciclados, sino que reutilizados. Hay 12 artesanas que han sido capacitadas en este proceso de artesanado. Hemos confeccionado cerca de 1.000 productos. Y para el tema de reciclaje estamos viendo la reutilización de otro tipo de desechos de la industria acuícola, como son las boyas y otros materiales cabos y otros materiales que va dejando la industria acuícola. Un proyecto que nos motiva harto a los socios, a los que integramos este emprendimiento, es el desarrollar nuestra fundación o responsabilidad social empresarial Mochaco FEM, que permitiría apoyar a la gente local, a las mujeres de zonas rurales con apoyo de salud mental. En Chile, en las zonas rurales, como probablemente pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres viven una realidad distinta que la que vive el hombre y tienen muchas problemáticas que nosotros no vemos en las grandes ciudades. Entonces, al llegar nosotros, hay dos efectos. Le damos trabajo a la gente, a las mujeres. Trabajamos exclusivamente con artesanas mujeres. Le damos trabajo a artesanas mujeres y además queremos desarrollar este concepto de salud mental y apoyarlas con horas de psicólogos, con trabajo en las zonas rurales. Eso es súper breve nuestro proyecto. Nos tiene muy entusiasmados, nos tiene muy orgullosos de haber ganado este galardón que nos dieron, este reconocimiento que nos dieron. Así que los invitamos a visitar nuestras redes sociales y más ratito a ver si conversan con Eliana y con Constanza también y le hacen todas las preguntas que tengan.
Vamos a esperar un momento, a ver si funciona el video. Hace un ratito funcionó perfecto. ¿Viste? ¿Lo pusieron? No, no sé, lo pusieron y sí se veía perfecto. Ya lo bajaron, ¿no? Pero ¿te acuerdas que en antes funcionó, se prendió perfecto? Creo que, si ¿Y la técnica la compu. Bill Gates? O la técnica de Nintendo. Con la configuración. En antes perfecto se vio. Sí, las impresoras. Sí. Y se la reinicia, ¿no? Ya. Sale de un servidor, bien raro, ¿verdad? El mensaje. Hay que decretar. Pero es que te juro que el antes ha salido perfecto, se vio ahí perfecto. ¿Reiniciar? ¿No? Iniciar o ¿Reiniciar? Es que está todo configurado con el streaming. Ah, ya. a ver, hazla el ultimitito. Qué raro. Sí. A ver ahí. Ahí. Ahí sí. El tema de buscar este gran producto denominado así Seibo partió un poco de la premisa de niño, ¿no? De hecho, por el mensaje que mi abuelo siempre me daba sobre esta fibra. Me tomó alrededor de 4 años de investigación. De hecho, aún estamos en etapa todavía de desarrollos, de poder someter el K-pop ante todas las propiedades que puede brindarnos, antibacterial, antialérgico. Ahora, de las semillas se puede obtener el tema de los aceites, que ya tenemos algunos desarrollos. También la parte del bagazo, la mera de las semillas, se apunta a un potencial uso de unos pellets o alimento proteico para animalitos, y la parte de la lignina, que es la parte de la cáscara del capoc, la parte dura, vamos a desarrollar accesorios. El bosque de Bolívar tiene alrededor de 60 hectáreas, ahí podemos apreciar alrededor de 15.000 árboles entre tiernos y árboles madres, maduros, y de hecho cada árbol podemos obtener alrededor de 45 a 50 kilos aproximadamente, dependiendo, a mayor sequía, mayor producción. Nosotros habíamos planteado algunos investigadores de la agraria, basándonos un poco de qué región en el Perú tenía el cultivo del ceibo, ¿no? Es por ello que nosotros emprendimos en la búsqueda de las comunidades que lo estaban utilizando milenariamente esta fibra. Es así que llegamos al distrito de Bolívar, de San Miguel, y pudimos ver cómo el árbol arraiga en esta zona a una libertad propia, desarrollando así a una latitud de 800 con alrededor de 2.000 bayas por árbol. El proceso parte más o menos entre septiembre y agosto, que es la etapa seca en la comunidad, siendo así que los árboles se le caen todas las hojas, quedando expuestos netamente los frutos, los árboles llenos del fruto del capoc. Nosotros como artesanos procedemos a extraer todos los frutos del árbol del ceibo, siendo así que va al siguiente paso de un soleado de 3 a 4 días en tendales para tener la fibra óptima. De hecho, después del proceso del secado tenemos una fibra fresca
de la cual nosotros vamos al almacén para poder hacer el proceso del vareado en campo, y aprovechando la mano de obra y la opción del trabajo ancestral de ellos. Con la fibra podemos hacer todo tipo de artículos textiles únicos y la artesanalmente para resaltar un poco el proceso. En el bosque seco de Bolívar tenemos la proyección de alrededor de 50.000 kilos. De hecho, todo esto va a generar poder tener capacidades productivas proyectándonos así a la parte de cerros de Motape, donde tiene la mayor cantidad de ceibos. Queremos nosotros de una manera hacer saber que sí contamos con el ceibo, el capoc, y que también es originario del bosque seco norperuano. Para mí el capoc es todo, no solo este legado que mi abuelo en algún momento me habló de todo esto, sino que ver reflejado en esta etapa profesional y poder impactar el árbol, es como que el árbol me ha tenido toda una historia, ¿no? Esto lo reflejo de todas las veces que yo viajo a Bolívar y me siento tan emocionado como la primera vez que llegué. Como habrán visto, es tan visual, digamos, toda esta explicación que les voy a apuntar. Yo había escuchado hablar del ceibo por mi mamá, que es una persona bastante visionaria, y nunca le habíamos hecho caso, ni yo ni mis hermanos. Ay, ma, por favor, así. Siempre era como, ya, ma. No, el relleno más fino que había en los sillones de la casa de tu abuelo era de ceibo. Ay, por favor, no. Hasta que un día entré a una especie de concurso, que no me acuerdo dónde era, pero supuestamente mi memoria, si no me falla, era una cosa de Promperú, Concitec, no me acuerdo, pero abrí la puerta de un cuarto o de un salón donde había una premiación y me encontré con Jonathan Sánchez. Y me encontré con el ceibo y le digo, ¿tú sabes que mi mamá me habla del ceibo? Me tiene hasta acá con el ceibo, ¿me puedes explicar? Y Jonathan era un chico apasionado, como lo hemos visto, que nunca más me soltó, nunca más nos soltamos. En realidad comenzamos a tener un trabajo de investigación porque él tenía peluches, tenía cojines, tenía almohadas. Le compré obviamente una almohada y me fui donde mi mamá y le dije, no sabes de qué está rellena esa almohada. Y efectivamente comenzamos a trabajar. Le digo, mi expectativa era, Jonathan, yo soy diseñadora y yo quiero tener una alternativa al algodón, porque el algodón, yo soy diseñadora sostenible y el algodón consume demasiada agua para producirse. Tratemos, y todo lo que uno le dice a Jonathan es, vamos a hacerlo, tratemos, ya. Entonces comenzamos a hilarlo, no se había hecho antes, se había usado como rellenos, y parece que milenariamente, no sabemos si los antiguos peruanos usaban el ceibo también como rellenos, o de alguna otra forma, porque no hay ningún rastro, digamos, no hay ningún rastro textil en ningún museo, estamos como en investigación, porque el ceibo es en realidad... El bosque seco del norte del Perú es una especie endémica. Cuando llegaron los españoles a América, pues se encontraron con los ceibos. Entonces, muy probablemente ya fue utilizado por los antiguos peruanos. Comenzamos a desarrollar y es una fibra muy corta. Y había muchos detalles técnicos que teníamos que ir mejorando. Entonces, claro, tejía yo con la ayuda de manos monas también unas
señoras maravillosas, todo lo que hacíamos era artesanal, es artesanal y sigue siendo, y seguirá siendo de alguna manera artesanal. Y se nos rompían las prendas, porque claro, no jalaba, no tenía la resistencia, la consistencia y le dábamos, y lo mezclábamos, y les poníamos alma de algodón, hasta que lo comenzamos a trabajar un poco con el algodón nativo de la zona también de Cajamarca, y comenzaba a funcionar, y ya, ok, y comenzamos a hacer muchas fórmulas distintas, hasta que nos salió. Y comenzamos a tejerlos, hicimos una pequeña colección cápsula que le presenté en un desfile, vino obvio la pandemia y paramos todo, y los procesos creativos, yo siempre pienso esto, tienen su propia temporalidad, no se pueden empujar hacia ninguna parte, no se pueden apurar, tenía que esperarse, tenía que tener como una especie de tiempo. Nos olvidamos un rato del ceibo, lo dejamos, pasamos pandemia, todos nos fuimos como por otras cosas, y después luego de esta mi colección que ya tenía hecha y guardada y colgada, y estuvo un año, vino el desfile inaugural del rastrillo, me acuerdo, y yo dije, pues será momento de presentar el ceibo. Y que lo presentamos y claro, la gente no entendía mucho de qué se trataba, porque es difícil de explicar en realidad cuando tú ves un capoc, pero te dicen, ¿pero qué es esto? Y entonces, el árbol del ceibo, como lo he dicho, es una especie endémica de los bosques secos del norte del Perú. En esta parte de Bolívar, Bolívar se ha identificado por ser una comunidad que ha sido la guardiana del bosque. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el Perú tenemos serios problemas digamos, con la seguridad forestal, y tenemos mucho problema con la tala ilegal. El Perú es un país básicamente amazónico, la tercera parte de su territorio es Amazonía. Entonces, todos los proyectos que tengan que ver con cuestiones forestales, pues muchas veces están como que muy de lado, no tenemos a nivel de Estado políticas fuertes de conservación ambiental, y en realidad yo soy diseñadora, pero yo tengo un background de geografía y medio ambiente, porque ese era como mi interés. Por eso me considero desde siempre diseñadora de moda sostenible. Considero que el diseño además tiene que tener no solamente una función y una belleza, una estética, sino un propósito. Y en este sentido no había mejor propósito que tratar de desarrollar y de darle hasta el final a este sueño que me había mostrado una persona como Jonathan, que es ingeniero industrial y que había venido desarrollando y sacando un poco, dando valor a esta fibra. Y ahora estamos acá y continuaremos, queremos sacar adelante además, no solamente la comunidad de Bolívar, que han sido los grandes guardianes del bosque, que si no fuera por ellos, en realidad hubiera pasado con muchas otras especies que ahora están al borde de la extinción en el Perú, como el palo santo, por ejemplo, que es quemado para sesiones de yoga y meditación, están muy de moda, y desgraciadamente la gente no lo sabe, no sabe que es una especie que está en riesgo, como el mismo algarrobo, que es utilizado además para hacer carbón para las pollerías, y probablemente iba a ser un poco la triste y absurda ruta de un árbol como el ceibo. Ahora, por eso agradecemos tanto el estar acá y el tener este reconocimiento de la Bienal Iberoamericana de Diseño, porque es un reconocimiento que nos va a visibilizar de una manera en que ya no hay vuelta atrás. Se necesitan políticas serias de conservación ambiental en el Perú, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Iberoamérica en general. Y estamos comenzando con esto, es un proyecto que vamos a sacar adelante. Ahora nuestro plan es armar colecciones, seguir con las colecciones, dar a conocer esta fibra maravillosa de un árbol que produce a mayor sequía, mayor cantidad de fibra, es una locura, y que tiene todas las condiciones para ser la fibra, la gran fibra del presente y del futuro, pensando en las generaciones que vienen, además. Ese es... Gracias. Cuéntanos. Con tintes naturales. Yo lo tiño en mi casa con palta, ¿no? Con aguacate. El aguacate es un tinte natural que sale además rosado, es una preciosura. Y con palillo, cúrcuma. Sí, el plan es... Pero el color y la textura del ceibo mismo es precioso. Entonces, como es una seda vegetal... Otra aplicación que daban los antiguos antes que exista la segunda. Claro. Por supuesto, los colchones de la gente en Bolívar, todos tienen su colchón de ceibo, imagínense, obviamente. Sí. ¿Ustedes de la zona?
Soy de Cajamarca. ¡Qué maravilla! Me dedico a solucionar. Ay, qué bueno que haya venido. Sí. Bienvenido. ¿Y es de la parte de Bolívar? No, yo soy chota, aquí en Amazonas. Claro. Trabajo mucho por el café y uno de mis proyectos está acá, una explotadora ecológica del café. Ah, por supuesto. Estoy haciendo también con usted, apoyando a la gente, y he hecho una máquina sembradora de quinoa para la altura, ya lo tengo en un prototipo desarrollado, y también hay un problema en la cosecha de café, que no hay mano de obra, Ajá. y estoy haciendo un accesorio para que apoyar a la cosecha de café. Si Maravilla. les gusta, me permite, tienen los videos. Pues hagamos Falta. una cosa, no por nada, sino por tema de microfonía, porque lo que hablamos aquí no se escucha en el streaming. Ah, ok. Entonces, si les parece, terminamos las presentaciones y luego pasamos el micrófono. Mientras tanto, intentamos hacer a ver si podemos tener el video en un momentito, pero primero terminamos las presentaciones por cuestión de eso, de organización de micrófonos y de sonido para afuera, para el streaming. Antes de continuar, que me faltó un pequeño gran detalle y quiero ahora volver porque he presentado los proyectos, pero no he dicho los premios o en qué fueron destacados cada uno de los proyectos. Antes de darle la palabra a Roberto y a Leonel, entonces quería, pues nada, empezar por Gonzalo, que el proyecto Mochacó, bueno, Gonzalo, María Eliana, Constanza y todo el equipo han ganado en 2 categorías una mención, en diseño para el desarrollo y en diseño y sostenibilidad. Susan Wagner con su proyecto Seibo ha ganado también el premio en diseño y sostenibilidad y una mención en la categoría de diseño de moda. Y Roberto Leonel con el proyecto Puliendo Talentos, que además me parece como súper interesante cerrar con este proyecto y luego pasar al turno de preguntas y otras comentarios con el proyecto Puliendo Talentos, que ha ganado el premio en diseño para el desarrollo. Así que muchas gracias, les doy la palabra. Gracias. Chévere. Bueno, a ver si no da problema. No, el campeón ha sido acá. Sí. Flawless. Ahí vamos. Ahí están. Bueno, muchas gracias por estar aquí ahora. Va a ser un gusto poder compartir el proyecto que nace a partir del estudio y de esta inquietud de ver hasta dónde podemos llevar el diseño en un país como El Salvador. Y este proyecto no hubiera sido posible sin nuestros aliados de Alternative y Alight, con los cuales trabajamos en estas comunidades. Para presentarnos, hemos venido explorando el tema del diseño industrial en un país como El Salvador, lleno de un montón de noticias negativas, y buscamos poner el diseño como herramienta para el desarrollo y la competitividad comercial. Hemos estado participando en la Bienal Iberoamericana de Diseño desde el 2014, y hasta ahora hemos tenido la oportunidad de ser ganadores de un premio, lo cual nos llena de mucho orgullo y nos llena de mucha inspiración siempre estar presente de alguna u otra manera en la Bienal. Y usualmente lo que hacemos son productos, diseño de espacios y diseño estratégico. Desde los últimos 5 años enfocándonos más en esta estrategia con impacto y entender de qué manera El Salvador se puede desarrollar por medio del diseño. Es así como encontramos un aliado perfecto como Alight, que nos abría las puertas a comunidades vulnerables del Salvador, que ni siquiera la policía entra, y nos daba la oportunidad de llevar diseño a estas comunidades vulneradas, en donde ni siquiera el pollo más famoso de El Salvador puede llegar a entregarlo. Y es así como entramos a las comunidades por medio de esas alianzas con hermanas católicas que ya viven en las comunidades, ya trabajan con las personas en las comunidades, y su trabajo siempre ha sido en pro de los demás y hasta cierto punto invisibilizado, porque ha sido casi normalizado, al igual que la violencia en estos contextos. Y entonces el diseño entra en cómo poder potenciar el trabajo que ellas ya realizan en las comunidades y seguirles apoyando en su trabajo. Es así como aplicamos metodologías de diseño centrado en el humano, lo cual, más allá de las herramientas que ocupemos, nos ha permitido conectar directamente con jóvenes
madres, padres y todo tipo de personas dentro de estas comunidades y entender cuál es este ciclo que se repite en El Salvador y seguramente en las demás ciudades latinoamericanas, en donde los chicos y chicas crecen en contextos muy duros, con muchos retos, y un tema también de invisibilidad en donde solo buscan reconocimiento, y que si por sus buenas acciones no las reciben, es así como otros grupos no tan agradables los reclutan por sus acciones. Ahí en donde empezamos a investigar también durante la pandemia qué era lo que pasaba con estas comunidades. Nosotros entramos en el 2018 con diferentes actividades, incluso en la Bienal 2020 clasificamos con un proyecto que se llamó Espacios Seguros para Jóvenes, en los cuales los construimos junto a ellos. Y entonces después de este proyecto entrábamos en esta pandemia que en El Salvador fue un paro total, nadie se podía mover durante como 2-3 meses, si no me equivoco, y cada vez fueron paulatinamente despertando, pero en ese momento en las comunidades nos encontrábamos que la mayoría de las personas estaban en pausa, estaban esperando que les volvieran a llamar del colegio, que les volvieran a llamar del trabajo, que les volvieran a salir oportunidades laborales para poder seguir siendo útil a la sociedad y sobre todo poder sobrevivir. Entonces veíamos cómo a partir de esta desconexión por la pandemia era necesario una reactivación desde diferentes aristas y poderse volver a conectar en la comunidad, porque lo fuerte de las comunidades es la conexión entre sus personas y cómo cada una de estas personas juega un rol fundamental en este ecosistema bien definido de las comunidades. Y es así como encontrábamos la oportunidad de poder implementar este programa de fortalecimiento de negocios comunitarios, dada la importancia que recibían estos negocios. Por ejemplo, una panadería de comunidad en la pandemia era más que solo un punto de poder adquirir un pan. Era ese momento de libertad de salir de una casa hecha de materiales no adecuados de construcción, con bastante gente, usualmente viven más de 5 personas en un cuarto de 3x3 quizás, y entonces ir a traer el pan era esa pequeña distracción del día o de la semana, y entonces cómo esos actores, en esencia comerciales, tomaban un rol más activo durante la pandemia, y es así como veíamos la oportunidad de poderles brindar el apoyo en educación para fortalecerlos comercialmente y siguieran sus labores, pero que también los pudiéramos apoyar por medio de una inyección de capital y un acompañamiento, porque de nada iba a servir poderles educar si ellos no podían aplicar lo aprendido en sus negocios, y sobre todo con un acompañamiento creativo que les permitiera seguir creciendo con otras perspectivas desde fuera de las comunidades. Esta edición empezó desde el año pasado, en noviembre, si no me equivoco. Los preparativos fueron antes y se terminó este año. Se ha beneficiado a más de 40 personas, 20 personas en esta comunidad La Chacra en San Salvador y otras 20 personas en Popotlán. Ambas comunidades son zonas rojas donde, de nuevo, ni la policía entra y hemos podido llegar a trabajar con ellas. Bueno, como comentaba un poco Roberto, el proyecto tuvo 3 etapas y el primero fue la parte de educación. Y no solo nos enfocamos en llegar a tratar de educar a todas las personas que estaban interesadas, sino que también parte de lo que nosotros pensamos con este proyecto era poder crear una infraestructura de apoyo que quedara instalada dentro de las comunidades. Y nuestro principal aliado para la parte educativa fue Alternative, que aquí está Daniel acompañándonos. Alternative ha estado trabajando por medio de la educación con comunidades en riesgo desde hace muchos años, y nosotros ocupamos de base todo el material didáctico que ellos crearon, y el material didáctico se enfoca no solo en educación tropicalizada para las necesidades específicas de las comunidades, sino que también es un tema de emprendedurismo súper básico, incluso para personas que no saben leer ni escribir. Entonces, el proceso de educación empezó al inicio contactando con las hermanas, porque como decía Roberto, sin las hermanas nosotros no podríamos entrar a estas comunidades. Estábamos entrando a estos espacios seguros que nosotros previamente también habíamos diseñado, que se llaman espacios juveniles.
en donde nosotros empezamos a interactuar no solo con las hermanas, sino que con otros líderes comunitarios. Entonces, la infraestructura de red de apoyo que se dejó instalada a partir del proceso inicial de educación fue líderes comunitarios que sabíamos que iban a impulsar el proyecto en un futuro. Y por medio de esto, una vez nosotros tenemos nuestros líderes comunitarios ya listos para poder empezar a impartir este proyecto educativo, tuvimos contacto también por medio de las hermanas con diferentes instituciones educativas y con el público en general. Sabemos de que estábamos saliendo de la parte más fuerte del encierro de la pandemia. Entonces también sabíamos que esto iba a ser un buen incentivo, no solo para las personas dentro de las comunidades, que hemos detectado que hay como una microeconomía dentro de las comunidades. Esas comunidades están tan impactadas y tan estigmatizadas de que normalmente una persona que tenga una panadería, como comentaba Roberto, nunca va a salir de la comunidad, no solo porque él es difícil, porque está en un proceso de supervivencia, pero también porque están tan estigmatizados que vender fuera de la comunidad les es imposible para ellos, no solo por el problema de violencia que viven día a día, pero también por la estigmatización que el resto de personas tiene a este tipo de comunidades en riesgo. Entonces, reactivar por medio de educación, darles a ellos el incentivo de cómo pueden de verdad empezar a revivir sus pequeños negocios que cosían dentro de sus casas. Ya vamos a hablar de casos en específicos como Susi y Cristi, que lo que hacían era, si alguien les encargaba un vestido, pues eso hacían. Y durante la pandemia, este sustento se paró por completo. Entonces, ¿cómo poder enseñarles a ellas de cómo volver a reactivarlo, pero también darle las herramientas necesarias para que no les fuera a pasar lo que ya les pasaba antes? Que, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta, Susi hacía vestidos para 15 años. Ella nos decía, yo los vendo a $55, porque a mí me cuesta 3 yardas o 5 yardas hacerlas, las yardas cuestan tanto, la persona después me pide descuento, y por medio del proceso de educación nos dimos cuenta que ella lo vendía a 55, pero le costaba hacerlo $50, y era un proceso de trabajo de más de 5 días. Entonces, el darse cuenta para ellos también de que sí están en un constante estado de supervivencia, fue también parte de todo ese proceso. El proceso es bien humano. No solo se trata sino de enseñar, sino de crear relaciones con ellos, pero también de que ellos vean el valor que ellos tienen como personas. Entonces fue un proceso bastante lucrativo como para personas, o sea, de llenarnos, de conocerlos realmente a todas estas personas. Tuvimos dos grupos, como decía Roberto, uno en La Chacra y otro en Popotlán. Uno era con la escuela y el otro era un grupo abierto que las hermanas, como decían, quienes consideraban que dentro de las comunidades era necesario que asistieran a ese tipo de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, aquí estamos al final con todos los chicos de un centro educativo, y al final la idea es impactar no solo a las personas que ya sabemos que tienen un negocio y que viven a partir de eso, echarles las manos en cómo poder correr y manejar su negocio de la mejor manera, pero también apostar a un futuro donde hayan chicos que ya sepan cómo manejar sus propias finanzas familiares. Sí, además del acompañamiento que se les brindó durante la capacitación, que incluía temas, más bien la capacitación se llamó Lo Esencial de los Negocios, parte del programa Alternative, y quizás en algunos contextos eso suena como muy básico, pero en estos contextos principalmente era un despertar como mencionaba Leonel, de entender lo que le costaba literalmente producir un producto y venderlo, incluso movilizarlo, el tema de envíos. No lo consideraban porque ellas agarraban un bus, lo iban a entregar, pero ese costo en ningún momento lo contabilizaban a su beneficio. Entonces, al final, el retorno de la inversión era nula, básicamente. Y es así como en el Capital Semilla también se les enseñó a soñar de alguna manera, a entender que ellas también tenían acceso a herramientas que de pronto dentro de las comunidades no eran tan normalizadas ni comunes, pero que en su rubro de negocios o de oficio sí podían optar.
Entonces, el capital semilla eran premios de hasta $300 y $500 cuando eran en grupo, que se les entregó en especie y era una curación de yardas de tela, tijeras. Había alguien que tenía una máquina rana arruinada por el desuso de la pandemia, entonces se le apoyó para reactivar el uso de esta máquina. Y entonces al final estos insumos les permitían ya sea reactivarse o fortalecer su negocio. Por último, una vez ya se les entregó, la última parte del proyecto fue un acompañamiento. La idea no solo era enseñarles a manejar de mejor manera su negocio y después darles un capital semilla, sino también cómo poder sacarle el mejor provecho a eso. Entonces, aparte de esto, tuvimos un proceso alrededor de 2 a 3 meses en el cual, por ejemplo, todo lo que se enseñó antes del capital semilla, cada una de esas personas eligieron. Ellos hacían una lista de lo que más les convenía según su negocio, según a lo que se dedicaban, y luego a partir de nosotros hicimos una pequeña curación de cómo sacarle el mejor provecho, cómo crear catálogos, cómo enseñarles a ellos a poner en práctica toda la teoría que se les enseñó en la primera etapa. Entonces, esos son los 5 finalistas. Como decía Roberto, al principio se dio clases a 2 grupos grandes dentro de cada comunidad. Luego, cada persona que salía de ese curso teórico tenía la capacidad o la opción de poder optar por un capital semilla si entregaba una aplicación. Y luego, a partir de eso, únicamente estas 5 personas fueron las que fueron constantes y que realmente demostraron que estaban dispuestos a seguir con la inversión durante el proceso que el proyecto duraba. Entonces, aquí estamos conociendo, empiezo de izquierda a derecha, con Susi, Jessica, Cristi, Rina y Javier. Todos tienen sus historias súper interesantes por separado. Por ejemplo, en medio, Cristi es madre soltera de 2 y lo que ella hacía al principio eran cortinas. Sigue haciendo cortinas, ahorita ya aprendió a hacer también fundas para almohada, cubrecamas, etcétera. Pero no solo aprendió a hacerlo, sino que ahora ella es segura de cuánto tiene que cobrar, por qué lo tiene que cobrar. Y ella también está segura ahora que le puede prestar un mejor futuro a sus hijos, algo que ella no tuvo la capacidad por la falta de educación que tuvo hasta ahora. Aquí tenemos un poco de los proyectos. Cabe destacar que el proyecto se basaba en la educación y la preparación de las personas y no en la curación de los productos que ellos ya hacían. Simplemente se trató de que ellos capacitarlos y ver que ellos lograran implementar todo lo que se les enseñó con los productos que ya hacen. Por ejemplo, el del lado izquierdo son lencería de cocina, le llama Susi, y es algo que se ocupa mucho en Centroamérica, no sé si también en Sudamérica. Cuando uno compra una nueva licuadora, la licuadora costó mucha plata, entonces uno le pone su vestidito para que dure lo más posible. Tenemos para la licuadora, tenemos para el tostador, tenemos para andar cargando tortillas, microondas, de todo. Entonces, por ejemplo, con Susi, lo que se hizo fue tratar de guiarla a que el mismo patronaje que ella ocupaba se hicieran líneas de colores específicos que se sintieran un poquito menos kitsch, pero siempre con los detalles de todos los encajes y todas esas cositas que la hacen como en rico en diseño que ella misma aprendió. Tenemos jabones artesanales hechos por Jessica y Javier es un instructor de educación física y él va a empezar, ya inició a dar clases para mejorar la salud mental por medio de la actividad física dentro de las comunidades, enfocándose en mujeres. Y quizás solo para cerrar, mencionar nada más de que todo el entrenamiento fue contextualizado, entonces a pesar que los entrenamientos y emprendimientos normalmente hablan de los unicornios en Silicon Valley y todas estas superstars, ¿verdad? Aquí hablábamos de las comunidades y cómo las tiendas han sobrevivido y cómo la niña Susi ha hecho vestidos y eso les permitía a ellos también soñar de una manera más realista porque los tenían ahí. Han conocido al de la tienda toda su vida, han crecido con ellos y ven que ellos también pueden poner un negocio, pero de una manera más fortalecida. Y por ende también los productos que sacan responden a las necesidades de las comunidades, porque son su primer segmento.
Ahora, los sueños que tenemos son conectar a esta capacidad instalada con oportunidades fuera de las comunidades o conectar entre comunidades para poder facilitarles otros beneficios. Incluso estamos hablando de curación o de diseño de productos en algún momento, pero ya están instalados, ya están fortalecidos y ahora el destino ya no depende de su contexto, depende de ellos, ¿verdad? Así que ese es nuestro proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que ahora sí que vamos a pasar a un rápido turno de preguntas y comentarios y alguna presentación también. No sin antes quiero agradecer y me gustaría rescatar una pequeña cosa que yo creo que para todos lo hemos visto, y es que son proyectos que son por y para las personas. O sea, que sin estas personas que han hecho equipo, que han puesto su corazón, su alma, toda su experiencia, los proyectos no serían lo que son, y eso me parece súper bonito, que es algo de corazón. Así que muchas gracias por estos proyectos tan del alma, del corazón y de dentro. Y ahora pasaremos al turno de preguntas. Entonces, porfa, si levantan las manos, tenemos que ser súper breves porque tenemos que salir dentro de nada, ¿vale? ¿Alguien quiere? Bueno, súper breves. Yo quisiera felicitarlos por los cuatro. Bueno, más que hacer una pregunta es felicitarlos por pensar en el otro, por creer en el otro, por rescatar el legado, ¿no? La esencia de cada país, y sobre todo darle un valor de autoestima a tantas personas que a veces son invisibles y que estos proyectos los ponen otra vez en vitrina, ¿no? Y eso necesitamos, y creo que los países latinoamericanos más. O sea que los felicito a los cuatro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o...? Yo quisiera saber si el ceibo han intentado plantarlo en otras zonas. Debido a que necesita tan poca agua, me parece que podría ser la fibra del futuro. Yo realmente pienso que lo es. Definitivamente tiene, esta especie se llama Ceiba trichastandra. Hay varias especies de ceibo y el conocedor, digamos, es el ingeniero industrial, pero ya bastante más forestal también, ¿no? Y los forestales de la Agraria, de la Universidad Agraria de Lima. Crece básicamente en un tipo de... arma un ecosistema, ¿no? Que son los bosques secos del norte, que van desde toda la parte del norte del Perú hasta Ecuador. O sea, en Ecuador se encuentra ceibo y hay ceibos también de la misma especie. Y los otros son ceibos que amazónicos, digamos, que casi no tienen fibra o que tienen otro tipo de fibra, ¿no? Entonces sí, es un ecosistema que definitivamente no podemos quizá sembrar en todas partes, pero sí lo que se puede hacer es fortalecer y reforestar las zonas donde pueden dar mayor producción, porque la producción que es capaz de hacerse en la zona del Perú y en Ecuador es enorme. ¿Y cuánto tiempo demora en crecer un ceibo? ¿Cuánto tiempo demora en crecer un ceibo como para que dé estos frutos? Mira, los ceibos en general encontrados, los más antiguos, tienen entre 400, 500, 600 años, ¿no? Lo que tiene es una, ¿cómo le dicen ellos? A ver, es una amplitud de cosecha que es como larga, digamos. Él creo que lo explica en el video, ¿no? Que son como 2 meses en los cuales tienen que ellos subir de una manera además artesanal, porque el ceibo, el capoc, no cae, no es como la manzana que la recoges, ¿no? Tienen que trepar y sacarlos, que es alucinante, porque en realidad el ceibo se abre en cierta época del año y esta fibra vegetal, que son las alas de las semillas, vuelan para poder seguir, digamos, ¿no? De una manera totalmente, la naturaleza, pues, ¿no? Sin palabras. Pero, digamos, la producción que existe ahora es suficiente como para comenzar a hacer una pequeña industria a partir de eso. Sí, sí, produce mucho y como decían, ¿no? A mayor sequía, mayor producción.
Y sí, lo que hay que tener ahora es mucho cuidado en cuidarlos, en reforestar, en justamente el tema de la conservación y poder, porque la parte de Cerros de Motape, por ejemplo, que es un poco más allá Piura, la parte más norte del Perú, eso sí es un parque nacional, pero todo lo demás no. Sí, ese es el riesgo. Pues si no tenemos más preguntas, yo creo que terminamos el día de hoy muy contentos, de verdad, gracias y no me voy a cansar de decir gracias. Solo un pequeño aviso, ahora a la salida no vamos a salir por donde entramos, sino saliendo a la izquierda. Las chicas nos indican por dónde salir. Muchísimas gracias y por favor un aplauso. Tomamos una selfie. Ay,